Bueno, buenas tardes a todos. Esperamos 5 minutos, así el resto de los compañeros ya se pueden ir conectando y damos inicio a la clase. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que anden bien, que nos encuentre en esta etapa final, digamos, del cuatrimestre por Zoom, con la plataforma virtual, agradeciendo a la predisposición de la facultad en cuanto al haber facilitado, digamos, las cuentas de Zoom que se tenían en pandemia para poder brindar las clases, aunque sea en forma virtual, y la herramienta en continua cambio y mejora, que es la plataforma virtual, la cual a partir de este momento ya ustedes entiendo que ya pueden automatricularse y poder acceder a todo el contenido de la misma. Ustedes verán en la plataforma que el programa está dividido en creo que 14 o 15 unidades, respecto de las cuales en la mayoría de ellas hay subido bibliografía de soporte o de apoyo a lo que es la temática en general de lo que es filosofía y bioética. Sepan entender lo que estén cursando el seminario de bioética, que van a tener que ingresar a la plataforma de filosofía del derecho y allí van a tener todo el material disponible, digamos, para poder afrontar lo último que queda del cuatrimestre. Sin perjuicio de que yo ya había manifestado en la plataforma virtual el cronograma final, digamos, de lo que es la asignatura, lo vuelvo a repetir para que ya quede claro y alguno que no lo haya podido visualizar. La clase del día de hoy, 8 de junio, la voy a desarrollar yo. La clase que viene, la del 15 de junio, en principio, y si no hay ningún impedimento, lo va a desarrollar la doctora Paula Caparrós, que va a venir a hablar de derecho ambiental. Y la clase del 22 de junio estaría dándole al doctor Horacio Salvador, titular de la materia, y va a ir cerrando, digamos, el cuatrimestre. Acá me están preguntando, Cristian, sí, me estás preguntando en qué comisión. Yo, hasta donde tenía entendido, es la comisión 1 en este cuatrimestre, hasta donde yo tengo entendido. Pasa que no han cambiado tantas veces de nomenclatura, antes era cátedra B, ahora es comisión, lo han cambiado tantas veces que, eh, claro, les sugiero entonces, de la mejor manera de resolver esto es consultar, digamos, 1S. Sí, sí, está bien, no hay problema.
No, si es 1S, sí. Si es 1S, es Salvador. Pero el tema es que la plataforma está con nuestros nombres. En todo caso, para evitar confusiones, consulten en el centro de estudiantes, a ver, porque sinceramente lo han cambiado, este cuatrimestre nos han cambiado de comisión, antes era cátedra B y ya quedaba, porque es una cátedra distinta a la otra cátedra, digamos, son dos cátedras. Aunque haya comisiones, creo que la otra tiene dos comisiones y una tiene una que es la nuestra. Este, voy mirando y voy leyendo los chats y les voy contestando, digamos, les voy contestando acá en vivo, ¿no? Bueno, el tema de la comisión, consúltenlo en el centro de estudiantes si ya les queda claro. El tema de... Sí, lo sacaría, sí. El tema de la modalidad de trabajo, acá está consultado sociología y filosofía. Esto está aclarado, digamos, ya en las clases presenciales. No sé si vos pudiste asistir a las mismas. Respecto de sociología y filosofía, yo te comento que el plan nuevo, si vos estás en el plan nuevo y en la comisión nuestra, que es la de Horacio Salvador y quien te habla, eh, sociología y filosofía se dan juntas. O sea, ya en el plan nuevo no existe la materia sociología. Vos fíjate que no existe ninguna, digamos, que no existe, digamos, esa asignatura por haber sido reformado el plan de estudio. Creo que el plan de estudio nuevo no tiene materias optativas, tengo entendido. Por ejemplo, bioética, que es un seminario, tampoco está, por eso filosofía en el plan nuevo tiene contenido de filosofía, a su vez sociología y a su vez bioética. Bien, así que si vos estás en el plan nuevo inscrito con nosotros, que estás cursando con nosotros, lo que tenés que hacer es seguir este cronograma, que es el 8 de julio, perdón, 8 de junio, que es la clase de hoy, que te voy a dar yo la clase, el 15 la doctora Caparrós, el 22 el doctor Salvador, y en principio el 29 de junio, con N, junio, estaría cerrando el cuatrimestre con la entrega del trabajo final. Yo me comuniqué con el doctor Salvador esta semana y en principio me dijo que la idea de él era hacerlo presencial. Ahora, lo que yo tengo entendido en la facultad es que las obras por la calefacción no van a estar finalizadas para esa fecha. Teniendo en consideración ello, lo que nosotros podemos llegar a formalizar sería una entrega pura y exclusivamente y propiamente dicha entrega. O sea, nos damos cita en la facultad en un determinado horario, 6:30, para no cambiar el horario de cursada, ustedes entregan el trabajo y se van. No va a haber exposición, porque no está aconsejada la exposición prolongada dentro de la facultad sin calefacción. Y ya lo han determinado las autoridades de la facultad, que solamente permiten la realización de exámenes, pero los exámenes tienen una duración mucho menor a la que estaríamos irrogando si cada uno de ustedes tiene que poner un trabajo. O sea, a lo que voy, un examen nos dura 1 hora y 1 hora y media. Una exposición, si acaso son más de 10 personas, estamos 3 o 4 horas en la facultad. Y eso, conforme lo dictaminado por la autoridad de la facultad, chocaría, digamos, con esa posibilidad. Por ende, consecuencia, lo que nosotros deberíamos hacer sería, si es presencial, una entrega programada a un determinado horario, ustedes entregan el trabajo y se van. Esa es una opción. Nosotros lo vamos a ir barajando hasta último momento. Ustedes tengan en cuenta que en principio vamos a ponerlo el 29 de junio, miércoles, 18:30 horas. Ustedes tienen que estar en la facultad entregando el trabajo en la facultad. La forma de Profe, entrega es en papel. El formato, déjenme cerrar esta idea. La forma de entrega del trabajo es en papel. Ustedes después, paralelamente a ello, pueden enviar el trabajo a una dirección de correo electrónica que fue la que yo les di las primeras cursadas. Ustedes la tienen anotada, todos los que vinieron la tienen, que es mi dirección de correo personal. Para ustedes tener un resguardo acerca de la entrega del trabajo final, lo pueden entregar a su vez en forma electrónica a través del mail. Esto es si la entrega del trabajo es presencial. Si la entrega del trabajo es virtual, ya cambia el panorama. Acá entonces nosotros tenemos que organizar la plataforma para poder habilitar la entrega de forma virtual,
pero yo hoy no se los puedo confirmar. Hoy, en principio, conforme lo que determinado la autoridad de la facultad, nosotros tenemos que hacer la entrega, exclusivamente entrega, sin exposición, en la facultad, porque los exámenes se toman. Pero teniendo en cuenta y consideración y sentido común, nosotros no podemos tomar un examen de 4 horas. Como no podemos tomar un examen de 4 horas, no podemos permitir exposición. Porque ustedes estarían dentro de la facultad más de las horas permitidas para rendir un examen, ¿no? A ver si me entienden. La idea entonces de esto es tratar de facilitarle la mejor forma a ustedes las cosas. Si es presencial, entregan en formato papel y mandan un mail a mi casilla de correo. Si es virtual, tenemos que reorganizar. No hay mucha ciencia en eso. Activamos la plataforma, ponemos 3 o 4 días de margen para que ustedes tengan para poder presentar el trabajo, ¿no? Es como en el ejercicio profesional. Tienen tantos días de plazo, al determinado plazo con cargo vence y el que no lo entregó, no lo entregó. Digamos. Esa es la idea, pero generalmente nosotros, si es vía plataforma, teniendo en cuenta lo introspectivo de la situación, quizás ponemos a disposición una semana para que ustedes puedan entregar el trabajo por si hay algún tipo de inconveniente. A ver, alguien me quería hacer una consulta, ahora sería el momento, así ya Hola, arrancamos. profe, soy yo, Cielo. Sí, Yo soy decime. del plan viejo, por eso te preguntaba bien, porque estaba medio en duda con eso, ¿viste? Si era lo mismo en términos del trabajo, los temas y de la fecha también. La entrega del trabajo pactada para el 29 de junio es tanto para filosofía plan viejo, filosofía plan nuevo y seminarios. Tu situación en particular es que vos estás cursando como plan viejo, filosofía por un lado, como asignatura del plan de estudios materia obligatoria, y tenés que cursar por otro lado sociología. Nosotros lo que no hicimos fue dar una clase separada de lo que es filosofía plan nuevo y filosofía plan viejo. Independientemente de ello, conforme el plan de estudio como vos está estructurado, tenés que dar filosofía por un lado y sociología por el otro. Eso también tenerlo en claro a los efectos del rendir la materia, digamos, ¿no? Con nosotros vas a rendir, como sos plan anterior, digamos, filosofía del derecho pura y exclusivamente. Los temas son los mismos. No, Ahora, profe, yo pregunté por las dos en general porque vi que en el grupo también preguntaban y estaban medio confundidos, pero yo filosofía ya la tengo rendida. O sea, sería sociología que tengo que entregar, digamos, que tengo que bueno, rendir. si es sociología la que tenés que entregar, tenés que ir a la cátedra de sociología, si sos plan viejo. ¿Me entendés? Claro. Y sociología nosotros no la damos en el plan viejo porque no somos docentes de sociología del plan viejo. No sé quién da sociología, sinceramente. Eso tendrías que hablarlo con el docente de sociología. Es otra materia en el plan viejo. A eso me refiero yo. O sea, nosotros no podemos convalidar, aprobar una materia que nosotros no damos en el marco de ese plan. Parece un sinsentido, sí, pero esa es la reglamentación, digamos. Tendrías que consultar bien en división alumnos o en el centro de estudiantes, a ver quién te puede orientar en torno a cómo se rinde esa materia. Digamos, nosotros convalidamos la nota de filosofía del derecho, plan viejo, y filosofía del derecho, plan nuevo. El hecho de que los que estén inscritos en el plan nuevo esté subsumida filosofía y sociología juntas, o que se den juntas, no significa que nosotros podamos en el plan viejo invadir, digamos, la competencia de otro docente. Creo que da Leonardo Persegui en sociología, en el Sí, plan sí, viejo. pero a mí me habían Eh, pasado este link, por eso me metí, por eso me parecía raro. claro, claro, claro. Me lo mandaron mal Sí, entonces. yo te diría que lo aclares con sí, porque nosotros damos sociología en el plan nuevo, no en el plan Ah, viejo. perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, no sé si hay más, a ver si tienen bien. Sí, bueno, lo del tema presencial en realidad no está a debate en el sentido de si preferimos o no. O sea, la idea es hacerlo presencial. Ahora, eh, estudia lo que digan las autoridades de la facultad. Si esto cambia, estamos obligados a cambiar. Hoy el panorama es ese. Digamos. Esto cambia dinámicamente. Yo no creo que igual cambie
de acá a fin de mes, sustancialmente, así que yo interpreto que se va a hacer presencial, pero con la aclaración, y les vuelvo a repetir, de que no se va a exponer. Se entrega el trabajo y uno se retira por esta situación de el tiempo necesario para poder, el tiempo máximo como, digamos, de estancia en la facultad. Digamos. En ese sentido, esa sería la situación. Profe, ¿Alguna consulta? sí, yo le quería hacer una consulta, no sé si se me escucha. Sí, te escucho. Sí, perdón que tenga la cámara apagada, pero la tengo rota en la computadora. Mi pregunta es Bien. acerca del trabajo, ¿sí? Yo ya estoy empezándolo a armar, leyendo. Elegí para hacer una monografía. Más que nada, el tema que más me gustó como para tratar es cómo impactan las políticas neoliberales en lo que es la salud pública y el Estado, y cómo los sistemas de salud fueron transitando a lo largo de la historia argentina. Eso es un poco más o menos como el tema en general de lo que quiero tratar en la monografía. Pero más que nada lo que quería saber era el formato, más o menos con cuántas hojas hay que contar en el trabajo. No sé si es lo mismo hacer una monografía, o se puede hacer una monografía, un ensayo. Bien. Ya te entendí, digamos, hacia lo que vas orientada, digamos. Una monografía tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Eso es Sí, una sí, monografía. sí, sí. Un ensayo tiene otro tipo de estructura. El ensayo puede ser analítico, en el cual vos, por ejemplo, puedas tomar distintos autores o distinta bibliografía y estudiarla y analizarla con un enfoque personal, o puede ser estadístico, eh, por ejemplo, a través de encuestas o entrevistas, vos vas armando, digamos, conjuntamente con material, vos vas armando el tema y llegando a una conclusión. De acuerdo a la metodología que vos utilices para poder realizar el trabajo final, va a depender en gran medida la cantidad de hojas o la cantidad de desarrollo del trabajo en sí mismo. Yo no te puedo, o sea, no existe un límite mínimo ni máximo, si a eso te referías en cuanto a si es una monografía o un ensayo o un trabajo de investigación. Imagínate que una monografía, si apunta a un tema en particular y lo desarrolla en una situación en concreto, va a tener una cantidad de desarrollo determinada, distinta al de si, por ejemplo, es un trabajo de investigación o de desarrollo o analítico o de estudio más profundo. Eso, Bien, digamos, va a quedar, la idea nuestra es que quede a arbitrio y a voluntad de ustedes eso. Lo que sí nosotros tratamos de inculcarles es la idea de que la reflexión. tenga preferencia que tenga preferencia, digamos, la interpretación personal o la opinión personal, ¿no? La Bien, reflexión de cada uno de ustedes. bien, Eh, Independientemente de ello, después, la metodología que vos utilices es personal y el desarrollo no tiene limitación, ni mínimo ni máximo. bien, El tema bien. es, bueno, por supuesto pertinente, porque lo hemos dado en clase, incluso es un tema actual de la filosofía y de la bioética, así que dale para adelante. Bien, bien. Y otra consultita y ya termino acá. ¿Hay posibilidades por ahí de que, porque yo ya estoy casi por la mitad del trabajo, me falta todavía porque quiero agregar también lo que es lo de la bioética y cómo la bioética, digamos, va, la idea de mecharlo con lo que es la interdisciplina. Me está costando, me va a llevar un poquito más de tiempo, pero por ahí cuando ya lo termine, ¿habrá posibilidades de que se lo pueda mandar antes por mail? Sí, mirá, yo no tengo inconvenientes en revisártelo y darte una opinión. Independientemente de ello, vos me lo podés mandar a mí con copia también al doctor Horacio Salvador. Más Bien, que nada porque es un especialista en bioética él, más que yo. Yo te lo puedo ver y revisar y orientar, pero viste, quizás también sería interesante que el complemento de eso también lo haga Horacio. Así que si querés el avance del trabajo, dirigirlo, digamos, a los dos mails. Yo les voy a poner acá el mail mío en el chat y el mail bien, de Horacio Salvador. Así les queda a los dos. eh, o sea, yo no tengo inconveniente, obviamente, yo lo reviso, pero quizás también sería más enriquecedor para vos
tener una opinión de un especialista en bioética consagrado como es Horacio, independientemente de la posición que yo te pueda, o del aporte que yo te pueda dar, ¿no? Ese es mi mail. Y el de Horacio es 61, ahí, hsalvador61@gmail.com. Ahí tienen los dos mails. Anótenlos y bueno, espero el avance de tu trabajo, así lo vamos orientando y te recomiendo también enviárselo a Horacio para que también le pegue una leída. Perfecto, gracias. No, por favor. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Hoy vamos a empezar con Derecho Ambiental y vamos a tratar de empezar y terminar, porque es la última clase mía, por lo menos en lo que es este cuatrimestre. Vamos a tratar de darle una mirada concreta y rápida de lo que es el derecho ambiental. Quizá la próxima clase, si la doctora Caparrós la puede dar, sería interesante porque tiene mucha más práctica en cuanto al ejercicio profesional en materia de derecho ambiental. Pero bueno, yo lo que les voy a dar es un contexto de lo que es la filosofía y el derecho ambiental y cómo fue introduciéndose la bioética en el medio ambiente y en la filosofía. En un primer momento nosotros podemos hablar desde épocas inmemoriales, y cuando hablo de épocas inmemoriales les hablo de hace 3.500 años o 4.000 años para atrás, digamos, 2.000, 2.500 años antes de Cristo, si les gusta, y son historiadores, digamos, y toman ese punto de partida, desde la época del Antiguo Egipto, podemos empezar a vislumbrar, ustedes vean desde qué momento, criterios de derecho ambiental, o conceptos de derecho ambiental, porque esa filosofía ancestral que viene, ustedes vean que la Grecia en su apogeo fue siglo V a.C., Roma su apogeo fue siglo II, siglo III después de Cristo, hasta siglo II, siglo III después de Cristo. Luego tenés el Imperio Romano de Oriente hasta la caída del mismo y el fin con el fin de la Edad Media, digamos. Y bueno, luego obviamente ya el Renacimiento y todo lo que tuvimos luego post 1500, 1600, ¿no? Pero si nos tiramos bien para atrás hasta el año 4500 o 5000 a.C., ya los egipcios le daban mucha importancia a lo que era la utilización de los recursos naturales. Ustedes aquellos que tengan la oportunidad de poder historiar, ¿no? O analizar la historia del Antiguo Egipto, es apasionante en cuanto a múltiples facetas, ¿no? Primero, obviamente, las deidades que existían, ¿no? En esa época, filosofía y religión estaban orientadas hacia el politeísmo, ¿no? Ese monoteísmo que nos trae, digamos, la religión moderna, o sea, sujetarse a un único Dios. Los egipcios transitaron las distintas etapas, ¿no? Desde el politeísmo, dioses para todo tenían, desde el sol hasta la fecundidad y distintos tipos de hitos en la vida, hasta el monoteísmo, la crisis del monoteísmo y la vuelta al politeísmo en el Antiguo Egipto, ¿no? Pero si hay algo que une en la línea la existencia de los faraones, los reyes antes de los faraones y demás, pero si hay algo que une que marque un hilo conductor en la historia del Antiguo Egipto y en la historia de las civilizaciones antiguas y de las civilizaciones modernas. Es el aprovechamiento de los recursos naturales y la crisis de las sociedades cuando estos recursos naturales entran en crisis, ¿no? O escasean. Ustedes verán en el Antiguo Testamento, cuando habla de las plagas, las 7 plagas de Egipto y demás, uno lo puede tomar, digamos, desde un punto de vista ético o religioso, propiamente dicho, en forma estricta, o lo puede analizar también científicamente. Esto obviamente lo podemos explicar y analizar ahora, luego del Renacimiento y las posturas descartianas, ¿no? En donde quizás le quitan un poco de
ese yugo religioso exclusivo y comienzan a analizarlo científicamente, ¿no? ¿Qué fueron las 7 plagas? Bueno, fue prácticamente un desastre ambiental, ¿no? Y es sobre ese aprovechamiento de los recursos naturales que el antiguo Egipto crece, ¿no? Y que luego, hasta hoy en día, somos testigos o atestiguamos estructuras fenomenales y monumentales de más de 3.000 años de antigüedad, ¿no? Fueron de las primeras civilizaciones en construir un imperio en base básicamente al aprovechamiento de los recursos naturales y a las rutas marítimas, ¿no? De importación y exportación, ¿no? Vean desde qué momento entonces estamos hablando del comercio de los recursos naturales, ¿no? Y el aprovechamiento y el uso para irrigación, para la agricultura, para la ganadería. Bueno, desde ese momento nosotros nos podemos rememorar o ir hacia atrás para poder analizar el tema del derecho ambiental. Quizás nosotros lo planteamos como un hito, como, digamos, una nota de color, entendiendo de que estamos hablando de 4.500 años, el que me está hablando el profesor cuando me está hablando de hace 4.500 años atrás, ¿no? Y bueno, nos podríamos ir mucho más atrás también desde la formación de la misma Tierra y desde la formación del universo, si quieren ir muchos, miles de millones de años para atrás. Pero la idea no es esa, la idea es atestiguar a lo que es la actualidad del derecho ambiental, pero les quería dejar esta nota de color como para interpretar que el derecho ambiental no es una tendencia en boga o actual de hoy en día, ¿no? Sino que toda la vida, ¿no? Toda la vida del ser humano, todo el devenir del ser humano estuvo atravesada por cuestiones de derecho ambiental. Los acueductos romanos, ¿no? El aprovechamiento de los recursos y la concepción del ser en un todo con el universo en la filosofía presocrática, ¿no? En la filosofía socrática también, y en la filosofía post-socrática, Aristóteles y demás, la idea, digamos, de entender que el ser humano es un ente dentro de un entorno, ¿no? Y que este sujeto tiene que desarrollarse y tiene que convivir, ¿no? Con distintas realidades y con distintas situaciones que se dan y bueno, también subliminalmente se está hablando básicamente de esa convivencia necesaria que debe existir entre el ser humano y la diversidad de las especies, ¿no? Hoy en día nosotros ya lo tenemos refinado y analizado, ¿no? Pero desde antaño esto viene sucediendo. En cuanto al criterio moderno, concepto moderno, para venirnos acá del derecho ambiental, tuvo un gran desarrollo hacia la década del 70, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba antes de este boom de derecho ambiental o de ecología, ¿no? En materia, digamos, de medio ambiente? Bueno, existían graves problemas, ¿no? Pero muchos miraban o para otro lado o hacían la vista gorda, ¿no? Desde los académicos, pasando por los que tenían poder de decisión o los que podían transformar el ambiente en sí mismo, ¿no? En un primer momento se trató de bifurcar o de separar el concepto del medio por un lado y del ambiente por el otro. Algo sin sentido, porque obviamente el ambiente requiere, digamos, de un intermedio, de un entorno en el cual se desarrolle. Entonces, la idea del concepto de medio ambiente como medio ambiente propiamente dicho es el que tiene que primar, ¿no? Existieron teorías para todo. Aquellos que separaban el medio del ambiente, los que hablaban del ambiente humano y del ambiente no humano, bueno, hasta llegar a las definiciones de derecho ambiental de la actualidad, ¿no? Que habla básicamente en relación al medio ambiente como un conjunto de elementos que rodean al ser humano y a la diversidad de las especies y los condicionan, ¿no? Por un lado, conjunto de elementos y por otro lado, condicionan. Este conjunto de elementos condicionan la vida y la supervivencia.
En un primer momento se hablaba de vida y supervivencia humana. Claro, cuando se empezó a analizar la idea de que este entorno que rodea al ser humano, si se afecta, no solamente afecta al ser humano, sino que afecta a la diversidad de las especies, porque todos habitamos el mismo planeta, todos habitamos la misma tierra, respiramos el mismo aire, bebemos la misma agua, ¿no? Se comenzó a entender que la idea del derecho ambiental es algo mucho más complejo que entender de que lo que se tiene que defender es solamente al hombre o al ser humano. Primero hablaban de hombre, luego se habla de ser humano, obviamente, y entender que el ser humano estaba en la cúspide de la pirámide evolutiva y que por ende era al ser humano al que se debía defender. Estas posturas que hablan entonces de proteger el entorno discuten acerca de la preeminencia del ser humano en la cúspide de la pirámide, basados en un criterio de racionalidad y de razonabilidad. ¿Esto qué significa? Entender que el ser humano, por la capacidad que tiene de raciocinio, que esté en la cúspide de la pirámide, muchos empiezan a discutirlo como algo, en realidad, que esa razonabilidad o esa racionalidad tiene que darse por el hecho de estar en la cúspide de la pirámide evolutiva, ¿no? Por el hecho de tener la capacidad de comunicarse, de poder transformar el ambiente, ¿no? El ambiente el ser humano lo transforma desde el primer momento cuando crea el fuego, ¿no? Al crear el fuego, el ser humano ya transforma el ambiente, porque transforma la vegetación, un árbol, en fuego, ¿no? Ya lo está transformando. Desde esa mínima insignificante situación hasta lo que tenemos hoy en día ha pasado obviamente, han pasado años, milenios, centenios, ¿no? Pero nos lleva a la idea de que el ser humano ha ido evolucionando, o esa es la concepción que se tiene, en pos, digamos, de procurar un beneficio personal o general, pero un beneficio para el mismo ser humano, ¿no? En esa idea de la pirámide evolutiva es en donde se sitúan aquellos que tratan de parar la pelota y decir, el ser humano está en la cúspide de la pirámide, bien, es la especie que más ha evolucionado, bien. Ahora, esto conlleva no solamente derechos, sino responsabilidades, ¿no? Y las responsabilidades recaen principalmente sobre este ser humano. Como es consciente, es un ser consciente, sus acciones es un ser consciente de que sus acciones tienen consecuencias. Y como tienen consecuencias, este ser humano tiene que procurar, con estos elementos que yo les digo, la racionalidad y la razonabilidad, el ser razonable es tomar una decisión equidistante entre los dos extremos, ¿no? La razonabilidad tiene mucho que ver con la justicia, ¿no? ¿Quién aplica la justicia si no es el ser humano? En este ámbito terrenal en el cual aplica justicia para seres humanos, ¿no? Obviamente. Pero hoy en día se entiende que este ser humano aplica justicia para seres humanos y para seres no humanos, ¿no? Porque al estar en la cúspide de la pirámide evolutiva, tienen responsabilidad más allá de las decisiones que afecten a una determinada especie, sino a todas las especies. Entonces, bajo ese yugo o bajo esa mochila tan pesada que tiene el ser humano, tiene beneficios, pero también tiene obligaciones y responsabilidades. Desde ese punto de vista, entonces, es en donde comienza a desandarse el camino de entender que el ser humano, si bien está en la cúspide de la pirámide evolutiva, tiene que tener acciones razonables, o sea, con justicia, y racionales. Lo racional es básicamente lo pensado, lo racional es lo medido también, en el sentido de evitar lo desproporcionado, ¿no? Entonces, se va conformando un concepto de medio ambiente más complejo, ¿no? Entender al ser humano en la cúspide de la pirámide, que tiene la posibilidad de transformar el ambiente, pero que tiene que ser consciente de que con sus acciones puede transformar al ambiente y afectarlo, y que por ende esas acciones tienen que tener criterios racionales y razonables, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de razonabilidad, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo burdo para que ustedes comprendan a lo que voy con la teoría, que en la práctica se da muchas veces. Uno puede discutir si es razonable talar 5 hectáreas de bosques para poder crear 5 remas de hoja.
¿Eso es razonable? No, no es razonable. Ahora, uno trata de transformar el ambiente en el cual lo rodea con, por ejemplo, la conformación de un barrio o la conformación de un núcleo de agrupación de poblaciones o una población o un determinado barrio o un determinado pueblo. Y si con ello y una acción razonable el ser humano eleva la calidad de vida del entorno que lo rodea y eleva la calidad de vida de los seres humanos que viven en esa sociedad, es una decisión razonable. Por ende, y por ello y en consecuencia, el concepto de medio ambiente está ligado al concepto de equilibrio ambiental. O sea, las acciones del ser humano tienen que siempre tener una dosificación, un equilibrio, tienen que estar dotadas de esa razonabilidad y de esa racionalidad. Cuando se cae en la falta de razonabilidad o de racionalidad, estamos hablando de la otra cara de la misma moneda, que es la contaminación ambiental. Bien, entonces, ¿qué es la contaminación ambiental? El obrar del ser humano carente de razonabilidad o racionalidad. El obrar del ser humano que carece de equilibrio, ¿no? Este es un ejemplo burdo. Podemos ir hilando fino en cada una de las intervenciones del ser humano en el ambiente y podremos discutir académicamente, en la academia, en el derecho, en el aula de una facultad o en un juzgado, acerca de si la acción del ser humano tiene por objeto beneficiar más que perjudicar, ¿no? Otra cosa importante que marca la evolución del derecho ambiental es que desde que surge el derecho ambiental moderno, se planteaba la idea de que la acción del ser humano contaminaba y que esa contaminación debía erradicarse. Cuando hablo de erradicarse es volver a cero. Ahora, hoy en día se entiende que todo tipo de acción que tenga por objeto modificar el ambiente va a contaminar, porque la contaminación es la afectación al ambiente. Ahora, lo que se ha tratado de sacar, de no demonizar, es el concepto de contaminación. Porque si toda acción del ser humano contamina, estamos limitados a no hacer nada, según esta postura extrema, ¿no? Entonces, ahí es donde entra en juego otros elementos que forman parte del derecho ambiental y el derecho a la salud. Nosotros ya los vimos: el bienestar, la calidad de vida, el desarrollo, ¿no? No hay ambiente sostenible sin desarrollo, porque el desarrollo humano también propende al ambiente sostenible. No podemos volver a la edad de piedra, golpearnos la cabeza todos uno contra otros y hacer fuego y vivir así. Obviamente porque la evolución del ser humano ha hecho que hayan cambiado las costumbres y los usos, ¿no? Quizás al hombre de las cavernas le asustaba el mito que tanto parafraseaba Platón, ¿no? De las sombras en la caverna a la luz del fuego, ¿no? Pero ese ser humano que se asustaba dentro de la caverna, cuando salía al exterior, ¿no? Una vez que ese mito de la caverna cae, puede vivir ya no en soledad, sino en comunidad. Y el hecho de vivir en comunidad, en un primer momento, el hombre de las cavernas, que sale de la caverna, tiene una determinada predisposición para poder vivir en sociedad, ambientalmente, culturalmente, climatológicamente hablando, ¿no? No piensen que el ser humano en su evolución también no ha involucionado en algunos aspectos, ¿no? El hombre de las cavernas era mucho más pequeño, mucho más grande, mucho más fuerte, tenía mucho más pelaje, ¿no? Que hoy en día el ser humano. Hoy en día el ser humano es una versión evolucionada en otros aspectos, quizás más intelectuales que físicos, ¿no? Entonces, esa situación también se debe contemplar, porque estamos hablando del ambiente en el siglo XXI, no hace 5.000 o 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son las que uno tiene que conmensurar al momento de tomar decisiones que puedan afectar o no el devenir de una determinada sociedad con sus acciones, ¿no? Entonces, a partir de ya la década del 70, tenemos varios hitos en materia de derecho ambiental. En el año 72, la conferencia de la ONU del año 1972 define básicamente a estos elementos.
Luego la conferencia de Río del año 92 también los vuelve a establecer mucho más detalladamente, y también la conferencia de la ONU del 2002. Estas son de las principales hitos, digamos, a nivel de tratados o de conferencias, digamos, para poder emitir normas o poder pronunciarse en materia de derecho ambiental, ¿no? Ahora, cuando hablamos de derecho ambiental, ¿qué conceptos se nos asocian, se nos vienen a la mente rápidamente, ¿no? Obviamente contaminación ambiental, que es la otra cara de la misma moneda. Pero por otro lado, tenemos dos elementos, por ejemplo, el tema de la educación ambiental, que hoy en día es esencial, ¿no? El tema de la educación ambiental, incluso incorporado en la Constitución Nacional, ¿no? También vamos a hablar del derecho ambiental antes y después de la Constitución, que es lo que cambió, digamos. Pero por otro lado también la idea de las posturas alternativas en beneficio o en la defensa del derecho ambiental, que son muchas veces la diferenciación entre lo que es la ecología y el ecologismo, ¿no? Mientras la ecología es la ciencia que estudia el derecho ambiental, o al medio ambiente en general, ¿no? Y le aplican las ciencias jurídicas al derecho ambiental, eso es la ecología, es la ciencia. La ciencia estudia el equilibrio ambiental. El ecologismo es una acción concreta, subjetiva. Cuando nosotros hablamos de ecologismo muchas veces lo asociamos a militancia dirigida hacia la protección del derecho ambiental. Muchas veces esa militancia dirigida hacia la protección del derecho ambiental no tiene por objeto, por su misma génesis, o por el mismo espíritu en la génesis del nacimiento del movimiento social, ¿no? El movimiento social es involuntario, el movimiento social es subjetivo, tiene voluntad, tiene interés, ¿no? Tiene una acción directa. ¿Con eso qué quiero decir? Que es visceral, es sentimental, es emocional, ¿no? Por eso es subjetivo. Y la ecología es objetiva, porque la ecología lo que busca es parar la pelota y ponerse en el medio, entre las posturas que plantean que tenemos que volver a la edad de piedra y las posturas que plantean que hay que talar todo el Amazonas y construir horizontales, ¿no? Yendo, digamos, a términos muy burdos, digamos, ¿no? Entonces, en el medio, la ancha avenida del medio es justamente donde tiene que entrar los criterios de equilibrio ambiental, los criterios de ecología, los criterios de razonabilidad y de racionalidad, ¿no? ¿Quién generalmente aplica estos criterios? Bueno, en nuestro sistema republicano deberían hacerlo los tres poderes. Muchas veces no pasa. Entonces ahí es donde el último poder, ¿no? Nosotros siempre estudiamos acá en esta facultad, del cual provienen muchos representantes. El último poder que tiene la última palabra es el Poder Judicial, ¿no? Pero ¿por qué tiene la última palabra el Poder Judicial? Y porque ustedes vean que el sistema republicano, la división de poderes, apunta hacia que el Ejecutivo lo que hace es gobernar y ejecutar, o debería ser. El Legislativo lo que se tiene que hacer es limitarse a legislar conforme a las leyes, sí, pero siempre hay una voluntad detrás, ¿no? Cuando hablaban del espíritu del legislador, es esa la idea, ¿no? Es el espíritu subjetivo del legislador. El legislador sale de un lado, o sea, sale de un partido político que tiene una vocación determinada, que tiene una idea determinada. Pero claro, frente a esa vocación, a esa idea y a esa imposición, porque la ley es una imposición, ni más ni menos, para poder convivir en sociedad, pero es una imposición, está la justicia para poder determinar, en última ratio, si esa ley posee el espíritu racional, de razonabilidad, de equilibrio, ¿no? Por eso es tan importante el debate que tiene que darse en algún momento, independientemente de las leyes que podamos legislar o de lo que podamos dictar en materia de derecho ambiental, la necesidad de la existencia de juzgados o de fueros, si es el mejor de los casos, con competencia exclusiva en materia de derecho ambiental. Como también proponemos nosotros desde la bioética la necesidad de fueros exclusivos en materia de derecho a la salud. Ustedes imagínense que si en materia de derecho a la salud, que obviamente es poco lo que puede llegar a saber un juez sobre salud, por
porque no estudia para eso, estudia para otra cosa, pero aplica criterios de justicia que generalmente se traducen a través de acciones de amparo y demás, ¿no? Por ejemplo, si para garantizar el derecho a la salud a través de una medida cautelar en una acción de amparo, el juez tiene muchas veces la necesidad de acudir a organismos exteriores, externos, como por ejemplo un comité de ética o un comité intrahospitalario, ¿no? Para poder emitir un dictamen, ¿no? Una resolución judicial. Imagínense en materia de derecho ambiental. Imagínense que le llegue un amparo a un juez civil y comercial sobre cuestiones de derecho ambiental, ¿no? Y han caído, y son recientes muchas medidas de derecho ambiental que tienen que resolver los jueces de primera instancia, y luego las cámaras, y luego muchas veces llegan a la corte, ¿no? En el mejor, digo, o peor de los casos, digo, porque la corte muchas veces tiene ese criterio restrictivo, ¿no? Porque la formación, digamos, del sistema republicano y de la Corte Suprema de Justicia en nuestro derecho plantea, digamos, el sistema de revisión de los casos que la Corte decide revisar. No es que llega todo a la Corte, no es una Corte analista y que trabaje a destajo. Para eso están los juzgados de primera instancia y a lo sumo la alzada, ¿no? Pero bueno, en la última ratio es básicamente el último resquicio, digamos, para poder acceder. Imagínense, en materia de derecho ambiental, lo que puede llegar a conocer un juez civil y comercial, ¿no? Es muy poco lo que puede llegar a conocer. Obviamente para ello están los peritos muchas veces, ¿no? Pero también sería interesante que dentro del sistema judicial existiera un cuerpo de peritos oficiales que puedan resolver todas estas situaciones y que pueda tener el juez a mano esta situación, ¿no? Quizás irrogaría gastos, obviamente, ¿no? Esto es esencial y el primer obstáculo que uno puede llegar a entender y a vislumbrar, ¿no? Pero hay cuestiones como es la salud pública, el derecho ambiental, el derecho de los usuarios y consumidores, que son de orden público, que básicamente requieren de un determinado compromiso del Estado, ¿no? Como el Estado se compromete en materia de poder legislativo en sancionar normas ambientales y el Poder Ejecutivo en tratar de aplicarlas o de ejecutarlas, el Poder Judicial también tendría que tener su espacio para poder tener esa participación, ¿no? Como concepto de derecho ambiental, entonces, definido en ese sentido, y tenemos la otra cara de la misma moneda, que es la contaminación ambiental. La contaminación ambiental en su primer momento se hablaba de que era básicamente la afectación al medio ambiente natural. Y acá ya entonces comenzamos a subdividir el concepto de ambiente. ¿Existe el medio ambiente no natural? Bueno, hasta hace poco no existía, hasta hace escasas décadas no existía, porque se entendía que había contaminación ambiental, perdón, cuando se afectaba el ambiente, cuando se afectaban los recursos naturales, o sea, se tenía que afectar el aire, la tierra, el agua, ¿no? Si no se afectaban estos recursos naturales, no se podía hablar de contaminación ambiental propiamente dicho. Hoy en día, este concepto ha quedado en el olvido, no el concepto de derecho ambiental natural que existe, y de contaminación ambiental o los recursos naturales, ambientales naturales, sino que también se le ha incorporado los recursos naturales, los recursos no naturales, ¿no? Los recursos ambientales no naturales. ¿Cuáles son estos? Bueno, por ejemplo, cuando se habla de polución visual. Yo recuerdo en la ciudad de Mar del Plata, en una época, se sancionaron distintas normas. El Partido General Porredón, como todos los municipios, tiene la potestad legislativa acotada, obviamente, y el marco en el cual se dictan esas normas son o decretos del intendente, o resoluciones, o ordenanzas, ¿no? Ahora, las ordenanzas que se pudieron dictar en la ciudad de Mar del Plata en su determinado momento para reducir la polución visual fueron orientadas hacia, por ejemplo, en uno de los casos, la publicidad, ¿no? El código de publicidad que en su momento se
se sancionó en la ciudad de Mar del Plata, tenía por objeto en un primer momento también reducir la polución visual, ¿no? Otros ejemplos de ello fueron, por ejemplo, la intervención a nivel provincial o nacional, de acuerdo en el ámbito en el cual se desarrolle el tránsito, de las rutas, ¿no? Y la publicidad en la vía de las rutas, ¿no? Ustedes ven que cuando van transitando una ruta hay publicidad. Bueno, eso es polución visual, ¿no? Luego está la polución auditiva también. En la ciudad de Mar del Plata, yo recuerdo, ya hacia la década de los 90, algún intendente prohibió, miren hasta dónde habíamos llegado, ¿no? Prohibió los escapes libres en las motos, ¿no? Estaban de moda en ese momento las motos XR, no sé si alguien conoce las motocross, ¿no? Conocidas como motocross, y se prohibió, digamos, el escape libre, que se dice, y por un lado se entendió que había polución visual y también polución de gases contaminantes, ¿no? Por eso el silenciador de las motos y de los vehículos también que lo poseen apunta no solamente a no emitir emanaciones auditivas, sino también emanaciones tóxicas al ambiente, ¿no? Por eso es que muchas veces se habla de contaminación ambiental por afectación de recursos naturales pura y exclusivamente y se dejan de lado estas. Otra, por ejemplo, que se me viene a la mente, la afectación del medio ambiente cultural. Esta es una nueva construcción, un nuevo concepto. ¿El medio ambiente cultural cuál es? Bueno, la afectación del acervo cultural, del patrimonio cultural de una determinada geografía. ¿Qué es lo que me quiero referir cuando me indico hacia o me oriento hacia esto? La ciudad de Mar del Plata tiene una ordenanza que, si mal no recuerdo, es la 10.075, que es la que protege bienes que son declarados de interés patrimonial. ¿Esto qué significa? El bien declarado de interés patrimonial por su historia, por su geografía, por su arquitectura, muchas veces son construcciones que datan de la Mar del Plata de la Belle Époque, como se le decía, ¿no? De la Mar del Plata de la época de los conservadores, o previo incluso a ello, ¿no? Se han dictado ordenanzas en el marco de esta ley municipal, de la ordenanza 10.075, para proteger el patrimonio o el acervo cultural. Ustedes me dirán, ¿con qué objeto? Bueno, obviamente el patrimonio cultural hace de la identidad de una determinada ciudad. En la ciudad de Mar del Plata podemos ver desde la época de la fundación de la misma, con Coelho de Meireles y el puerto, que no estaba en el lugar que está ahora, sino que estaba en Luro y la Costa. En la avenida Luro y la Costa estaba el puerto de la ciudad, ¿no? Que era un puerto, era un saladero, funcionaba como saladero, ¿no? Desde esa época hacia la construcción de la ciudad turística para las altas esferas, estamos hablando de fines de 1800, principios de 1900, hasta el boom turístico popular, si se quiere, entre comillas, de la década mediados de la década de 1900, mediados de 1900, pasando por el boom, luego en construcciones, el boom inmobiliario, que empezó a desarrollarse hacia la década del 60 y que hasta hoy en día sigue, ¿no? Hizo básicamente la transformación de la geografía de la ciudad. Ustedes, si ven fotos del año 1890, fotos del año 1950 y fotos del año 1980 y de hoy, ustedes van a ver que la geografía de la ciudad cambió. Primero porque la ciudad se ensanchó, se agrandó hacia los límites, no del este porque está el mar, pero los restantes 3 límites está ensanchado casi hasta sus límites, ¿no? Hacia el límite de la ruta provincial 11 con el partido Mar Chiquita, hacia el límite de la ruta que va hacia Miramar, a los límites de Miramar, ¿no? Y hacia el oeste también mucho más, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también ha cambiado la visual de la geografía, muchas veces en distintas postales, en la costa, por ejemplo, donde se han demolido muchos chalés para hacer horizontales, ¿no? Bueno, la identidad cultural de la ciudad ha cambiado, en eso estamos de acuerdo, no es la misma ciudad desarrollada de 40.000 habitantes de la década de 1930. O sea, hoy tenemos, según el censo, creo que 750.000 habitantes, podrán ser más o menos, pero mínimamente ha habido un crecimiento demográfico muy importante en las últimas décadas. ¿Esto qué generó? Generó la transformación del
del paisaje, ¿no? Del paisaje constructivo, estamos hablando, ¿no? Y obviamente con ello fue generando una transformación necesaria de las necesidades que tiene la población. Entonces ese medio ambiente cultural o esa identidad, si uno no la defiende o no la protege, con estos bienes declarados de interés patrimonial, ¿cuál es la conclusión de esto? Se demuelen los chalés, en donde vivía una familia pasan a vivir 100 familias, en donde vivía una familia y tenía sistema de desagüe, de agua o de provisión de agua potable o servicios, gas, energía eléctrica y demás, para una familia requiere para 100. ¿Y eso qué genera? Un esfuerzo por parte de la sociedad en su conjunto para poder satisfacer ello. Hoy en día Mar del Plata, yo no sé, no tengo la estadística exacta de cuántos pozos de agua habilitados hay, pero en un momento que había entrado en crisis la ciudad, no tenía más de 40 pozos habilitados para una ciudad de 1 millón de habitantes. 40 pozos es una nimiedad, no existe. Digamos, teniendo también en cuenta que la ciudad de Mar del Plata tiene una geografía particular. Las napas están contaminadas, entre comillas, por el agua salada, porque entra el agua de mar, ¿no? De hecho, la mayor parte del frente costero marplatense construido sobre la piedra, porque el final de Cabo Corrientes es el último resquicio de la cordillera de los Andes, sumergida en el mar, está en base a piedra. Toda la costa de la ciudad de Mar del Plata está construida en base a piedra. La piedra es muy difícil es noble para apoyarse, pero es difícil para demolerla. Y cuando se demuele mal, existen filtraciones. De hecho, por ejemplo, uno de los íconos de la construcción marplatense, que es el edificio Habana, con más de 35 pisos, tiene varios subsuelos inundados continuamente. Inundados de agua salada por la filtración que viene de las napas, que viene del mar, y tienen bombas de desagote continuos que funcionan las 24 horas, y el día que no funcionen, el edificio se inunda, ¿no? Bueno, a eso voy cuando hablo de las maravillas de la ingeniería, de la evolución tecnológica, pero también de la afectación de los recursos naturales, ¿no? Nosotros estamos generando un cambio en la estructura geográfica de la ciudad, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, para eso están estas herramientas, estos instrumentos, que muchas veces, a ver, pasa que se le busca, no quiero decir la trampa, pero se le busca la coma a la ordenanza para tratar de evitar desairear algunos intereses, ¿no? Sea cual fuere y sea de quien venga, ¿no? Y muchas veces lo que se hace es, bueno, la ciudad está protegida patrimonialmente, el chalet está protegido, pero tiene un gran parque atrás, entonces hacemos un bruto edificio atrás del chalet que está adelante. Hay varios en la costa, no voy a mencionar ninguno para que ustedes los puedan ver con sus propios ojos, y hay muchos proyectos en boga y en tendencia para ello. Y eso afecta al medio ambiente cultural, por un lado, a la identidad. Y una sociedad sin identidad es compleja, porque el cambio de identidad o el cambio de paradigma está en continuo desarrollo, pero la falta de identidad es compleja. O sea, tiene que tener una identidad. Esa es la defensa, básicamente, al medio ambiente cultural. Independientemente de ello, como les digo, tienen otras connotaciones, las connotaciones puramente ambientales, ya, ¿no? Porque estamos hablando de infraestructura necesaria para poder abastecer de agua potable y de servicios a más población. Miren, en lo simple y sencillo que nosotros podemos estar. El crecimiento de una ciudad tiene que ser armónico. Cuando el crecimiento de la ciudad no es armónico, genera un daño ambiental. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un recolector de residuos que pasa por recolección R1, R2, R3, que son las distintas formas de recolección, si pasa una vez por semana, 2, 3, 4 o 5. En el microcentro de la ciudad pasa todos los días. No solamente porque está densamente poblado, sino por muchos comercios y gastronomía. Ahora, en los barrios no. Ahora, si en el barrio nosotros pretendemos cambiar o modificar el Código de Ordenamiento Territorial para poder construir horizontales y demoler chalet, ya tenemos que tener en cuenta que va a haber una incidencia mucho más fuerte de basura, por ejemplo. Miren qué sencillez, qué soncera que yo les digo. O sea, no es lo mismo la producción de basura que pueda llegar a tener una familia que pueda llegar a tener 100 familias. Entonces el recolector de residuos ya va a tener que contemplar ello, o sea, no el recolector, sino
los contratos de recolección de residuos van a tener que contemplar ello, y va a ser necesario, ¿no? Mayor infraestructura, no solamente para recolectarla, porque si sería el problema recolectarla y terminar ahí, no habría ningún inconveniente, ¿no? Luego tenemos la necesidad de qué hacemos con la basura, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con la basura? Bueno, ahí tenemos otro problema. La soterramos, la incineramos, bueno, y ahí existen todas las posibilidades ambientales. Quemar la basura, les digo que es una posibilidad ambiental que se debe hacer correctamente, ¿no? Holanda quema su basura y la transforma en dióxido de agua, o sea, no es partículas finas de agua. Acá en la ciudad de Mar del Plata, en su momento, estaban habilitados los incineradores en los edificios. Una barbaridad, porque imagínense que no se realizaba con el tratamiento ambiental requerido. De hecho, hoy en día, ustedes lo ven en edificios de más de 30, 40 años de antigüedad, el incinerador, ¿no? Una barbaridad. En su momento se pasó a los predios de disposición final. Y el predio es un terreno que se cava y se tira a la basura. Y así se llegó, por ejemplo, a montañas de basura de más de 20, 30 metros. Y una medida cautelar de un juez tratando de frenar esto para que no se habilite más ese predio. Se clausuró el predio de disposición final. No tenía lugar para tirar la basura la municipalidad. Y después se empieza nuevamente desde cero, se adquieren otros terrenos y se arman otros sistemas de gestión de la basura, ¿no? Porque la basura tiene que gestionarse. Por ejemplo, rellenos sanitarios. Esto no es una nimiedad que les digo. Por ejemplo, en Río de Janeiro, imagínense si Mar del Plata es grande, Río de Janeiro lo que es, más de 15 millones de habitantes. La producción de basura que generan 15 millones de habitantes, si no se gestiona, literalmente te tapa la basura. ¿Qué es lo que hacen en Río de Janeiro? Relleno sanitario. ¿Qué significa el relleno sanitario? Sencillo y cortito, se hace un pozo en el terreno, se impermeabiliza, se llena de basura y se tapa. Pero claro, no tendríamos problemas si no vemos la basura y se tapa, queda abajo, queda contenida allí. No, la basura tiene otros problemas que con el tiempo, no solamente lo que tarda en descomponerse el plástico, sino que la basura es orgánica. Estamos hablando de la basura orgánica, ¿no? La inorgánica tiene otro tratamiento, es un reciclaje distinto. Pero de la basura orgánica está en continua descomposición. Y la descomposición de la basura orgánica genera gases y líquidos. Los líquidos son denominados líquidos lixiviados. Y los gases generalmente son de distintos tipos de variedad y entre ellos un gas metano, tóxico e inflamable y explosivo. En la ciudad de Mar del Plata tuvimos y fuimos atestiguamos una tragedia hacia la década del 60, 70, donde se construyó un parque de diversiones acuático encima de un ex predio de disposición final de residuos. El mismo estalló a la altura de donde estaban los compartimentos sanitarios. Y creo que hasta falleció gente. Fue una desgracia, ¿no? Todo ello por no gestionar correctamente la expulsión de los gases y de los líquidos. Bueno, Río de Janeiro lo que hace es gestionar estos gases y estos líquidos con tuberías, ¿no? Los gases con tuberías, los líquidos con un sistema de drenaje, y se reutilizan. Se reutilizan, por ejemplo, para todo el sistema ambiental de gestión de los residuos reciclables, energía, maquinaria y demás, se autogestiona con este gas metano. El gas metano es un combustible por excelencia, tratado obviamente, ¿no? Entonces se reutiliza. Esa es reutilizar, reciclar, ¿no? Es la idea básicamente de el derecho ambiental sustentable, ¿no? Pero ustedes vean hasta dónde llega el supuesto del medio ambiente cultural, ¿no? Otra de las posibilidades de afectación al medio ambiente cultural es cuando, por ejemplo, ustedes ven que les puede llegar a parecer, no sé si gracioso o una nota de color, la afectación a monumentos históricos, o a estatuas, o a monumentos culturales, ¿no? Muchas veces con graffiti y demás. Eso hace también a la afectación del medio ambiente cultural y al acervo cultural de una determinada sociedad. Cuando ustedes ven que les parece una soncera que grafiteen los lobos marinos o la estatua de Roca porque era un genocida, ¿no? O sea,
todo ello hace también, sin perjuicio de la posibilidad del revisionismo, que se quiera dar en el marco del respeto y en el marco del respeto a las normas y al devenir y al pensar de distintas épocas y de distintas sociedades, ¿no? Eso también forma parte del acervo cultural y de la afectación desde todos lados, desde todo punto de vista, esto se ve, ¿no? No solamente desde esta situación, ¿no? Pero bueno, en ese contexto es en donde hoy en día nosotros nos encontramos cuando hablamos de derecho ambiental. ¿Qué pasaba en la República Argentina? Antes del año 1994 existía el derecho ambiental, no es que no existía. En el año 94 lo que trajo es la reforma del artículo, la reforma de la Constitución y la incorporación del artículo 41 trajo básicamente la consagración del derecho ambiental a nivel nacional, como un derecho constitucional y humano, ¿no? Ustedes vean dónde está ubicado en el ámbito de la Constitución, las nuevas declaraciones de derechos y garantías, es una garantía de derecho humano, el derecho ambiental, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba antes? Las provincias legislaban. ¿Por qué? Porque si nosotros repasamos la historia de la República Argentina, desde su formación en el año 1853, como Estado, como nación, la Constitución del año 1853 se forma necesariamente en vigencia previa de los estados provinciales. O sea, las provincias son persistentes a la nación. Las provincias son las que acuerdan la cesión de distintas facultades para que se conforme la nación y reconocer a un ente superior jerárquicamente que es el Estado Nacional. Y luego están las provincias, ¿no? La consagración de la autonomía de las provincias y demás es su consecuencia directa y la conformación, digamos, del sistema gubernamental, burocrático, político argentino es consecuencia de esa reforma, de esa nueva conformación de Estado, ¿no? De la reforma propia y la creación, mejor dicho, más que reforma, de la Constitución del año 1853. Ahora, la Constitución de 1853, para que existiera un Estado nacional, tenían que existir provincias que se dieran poder, que se dieran facultades. Esos son lo denominadas, ustedes la vieron en derechos humanos, seguramente, facultades o poderes reservados o delegados, ¿no? Las facultades y poderes delegados son aquellas que las provincias delegan en la nación para que la nación pueda surgir y pueda arreglar y regular, ¿no? Que son facultades que ya las provincias no poseen, ¿no? Y que delegaron en el Estado Nacional. Ahora, hay facultades que las provincias se reservan, o sea, que poseen, sin perjuicio de reconocer en el Estado Nacional una preeminencia, una legitimidad. Dentro de ellas, el tema del derecho ambiental, en cuanto a su legislación y su juzgamiento, es una facultad reservada de las provincias. Es por ello que antes de la reforma del año 1994, el derecho ambiental existía porque lo regulaban las provincias. Lo que no existía era un marco ordenador nacional, que lo que trajo la Constitución Nacional, el artículo 41, y la ley 25.675, creo, si mal no recuerdo, 25.675, 25.275, que es la Ley General del Ambiente, es la que marca básicamente los presupuestos mínimos sobre los cuales se debe regular el derecho ambiental en la República Argentina, ¿no? Para que no existan provincias que hagan lo que quieran o que pretendan hacer lo que quieran bajo la inexistencia de una ley nacional. Entonces se plantean presupuestos mínimos ambientales que no se pueden romper, que todas las provincias lo tienen que cumplir, y de esa manera es un poquito de cesión de facultades en materia de derecho ambiental de las provincias a la nación, ¿no? Ahora, dentro de lo que es las facultades reservadas y delegadas, yo les diría que hoy en día la facultad de poder legislar y más que nada juzgar en materia de derecho ambiental, la excepción, que es básicamente la competencia nacional, se ha vuelto una regla. Ustedes me dirán, pero ¿qué era lo que me dijo el profesor cuando dice que desde el año 1853 regulan las provincias y tienen plena competencia? No es que la abandonan, sino que se han expuesto algunas excepciones a esa regla de competencia provincial que hacen que muchas veces juegue la voluntad del Estado Nacional en favor de poder arrogarse la competencia en materia legislativa y judicial.
¿no? ¿Cuáles son estas excepciones? Y ahora cuando yo se las explique, ustedes van a entender lo que les estoy diciendo. Bueno, por ejemplo, cuando existen cuestiones interprovinciales, o sea, una cuestión ambiental en disputa entre distintas provincias. Aquí básicamente se va a aplicar normativa nacional, porque no se puede aplicar la normativa de ninguna de las dos provincias, sencillamente porque están en pugna. Entonces hay un ordenador en la escala, digamos, en la pirámide de Kelsen, que básicamente el Estado Nacional. Cuestiones interprovinciales resuelve el Estado Nacional. ¿Quién resuelve en materia de Estado Nacional? Corte Suprema de Justicia de la Nación. De distintas maneras. Ojo, lo puede hacer por competencia originaria o por avocación. Eso también lo vieron en teoría constitucional. Tiene competencia originaria por cuestiones interprovinciales. Y tiene por avocación cuando las provincias están peleando y decide la Corte tomar en el ámbito en el cual se encuentre la causa y en la jurisdicción en la cual se encuentre y resolverla. Esa es la competencia que tiene originaria o por derivación la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Luego, por ejemplo, cuestiones ambientales que hacen el choque de jurisdicción entre el Estado Nacional y las provincias. Cuando hay una cuestión de choque jurisdiccional también tiene la posibilidad, porque es una posibilidad, ¿no?, de la preeminencia del juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia. Juzgamiento nacional. Luego, obviamente, en territorio nacional no hay ninguna duda, todo lo que sea territorio nacional, ya lo vieron en el Código Civil y Comercial. Y las últimas dos excepciones son hermosas porque hacen a la regla, básicamente, ¿no? Porque se plantea que la competencia provincial cede en el juzgamiento cuando, por ejemplo, se activa la cláusula de bienestar. ¿Qué es la cláusula de bienestar? Bueno, cuando está en juego el bienestar de una determinada población o un determinado grupo social. Bueno, ustedes dirán, ¿cuándo en el derecho ambiental, por contaminación ambiental, no está en juego el bienestar? El bienestar entendido en términos generales. Siempre puede estar en juego. Por ende, esa puerta que se le abre es básicamente más que una puerta, un portón, para poder entrar a la corte y poder abocarse y resolver los temas, ¿no? Por otro lado, y la última excepción, es básicamente aquella que hace referencia a algo que adolece la Argentina hace mucho tiempo y que requiere de organización. Ese plan de organización nacional que se planteaba en el año 53 quedó en veremos, ¿no? ¿Por qué? El plan de reorganización nacional del 53 era la idea de constituir un Estado federal y las provincias autónomas, frente a la intentona independentista de la provincia de Buenos Aires y la lucha de caudillos, ¿no? La guerra civil, dicho de otras palabras y más elegante, la batalla entre los caudillos, la guerra civil. Bueno, la guerra civil cesa con la Constitución del 53 y le da preeminencia al Estado Nacional. Ahora, el Estado Nacional tiene que cumplir ciertos objetivos, porque para eso está. Uno de ellos es básicamente propender al crecimiento armónico de la nación. ¿Qué significa el crecimiento armónico de la nación? Bueno, que la provincia de Buenos Aires tenga 25 millones de habitantes y el resto del país tenga poco menos que la mitad, dividido entre más de 20 jurisdicciones, eso hace a romper lapidariamente este criterio de crecimiento armónico de la nación. ¿Y qué pasa cuando se afecta el crecimiento armónico de la nación? Bueno, claramente, si no hay un crecimiento armónico de la nación, ¿qué es lo que hay? Hay un crecimiento desmedido, irracional, sin razonabilidad. Entonces, asistimos a desequilibrios ante la falta de planificación, desequilibrios ambientales, ¿no? No es ni más ni menos que lo que pasó, por ejemplo, con uno de los fallos paradigmáticos de la Corte, que es el fallo de Riachuelo, la cuenca de la Matanza de Riachuelo. Este fallo, que es paradigmático, que seguramente la doctora Caparrós en la próxima intervención les vaya a hacer mención al criterio de zonificación del daño ambiental y demás, pero a lo que apunta básicamente es que hace un diagnóstico, ¿no? Hace un diagnóstico, por eso es importante este fallo, hace un diagnóstico de qué es lo que pasó y por qué pasó, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿Por qué se contamina el riachuelo? ¿Porque iba la gente y tiraba sus desechos al riachuelo? En cierta manera sí, pero no es del todo 100% dependiente de ello, ¿no? Hace referencia a empresas,
que vertían desechos tóxicos al río, hace referencia a gobiernos provinciales, provincia de Buenos Aires, y gobiernos municipales, varios municipios, ¿no?, que inobservaron las normas de comportamiento ambiental que debían tener, ¿no? Entonces, lo que trata, bueno, luego en la parte resolutoria, plantea entonces un plan a largo plazo, larguísimo plazo. Imagínense que hubo una ministra de Medio Ambiente en el país que dijo que iba a limpiar el riachuelo, yo no sé si en 180 días. Pasamos más de 180 días, meses, y no años, pero bastante tiempo, ¿no? Y seguimos con la misma situación, ¿no? Y le pone planes a largo plazo, te digo largo, con varias A, consciente la Corte de que los poderes políticos se tienen que poner de acuerdo, y muchas veces ese choque de jurisdicciones obsta a la resolución del conflicto, ¿no? Uno de los principios fundamentales del derecho ambiental y de la Ley General del Ambiente es básicamente de la integración política. Esto que parece una aspiración romántica que tiene básicamente la ley, es esencial a los efectos del derecho ambiental. Porque si no hay, cuando hablamos de integración política no decimos que todos tienen que pensar lo mismo en distintas materias, pero sí todos tienen que pensar lo mismo en materia de derecho ambiental. Aquí hay, si se quiere, una dictadura del pensamiento, una verticalidad del pensamiento en cuanto a que no te podés correr de los límites y del marco que te pone la Ley General del Ambiente, porque si te corres de esos límites, seas provincia, seas municipio, seas un intendente, un gobernador o un presidente mismo, afectás el derecho ambiental y afectás la salud de la especie humana y de la diversidad de las especies, y eso afecta a todo un ecosistema. Y no lo afecta para hoy en día, sino que lo afecta para futuras generaciones. Entonces, lo que plantea es que la política tiene que dejar de lado esa mezquindad y confluir en planes políticos a largo plazo. Esto que parece algo ilógico en materia en el mundo en el que nosotros vivimos, cruzando no el charco, sino cruzando geográficamente los límites, en Brasil es así. O sea, en Brasil ustedes podrán ver corrimientos hacia un lado o hacia el otro, pero en materia de derecho ambiental existe. Si la política se corre, existe una corte que la ciñe, ¿no? Existe una justicia y existe un ordenamiento que lo ciñe y le indica por dónde seguir. Porque necesariamente son planes, los de derecho ambiental y de protección al ambiente, que tienen que ejecutarse a muy largo plazo. Porque los objetivos ambientales a pequeño plazo son muy pocos que se puedan llegar a cumplir, ¿no? Los objetivos a mediano plazo son más, y los objetivos a largo plazo son los mayores, ¿no? Y para poder cumplir los objetivos a largo plazo, muchas veces tenemos la necesidad de realizar programas sustentables a largo plazo, sistemas programáticos de gobierno a largo plazo, que trasciendan 1, 2 o 3 periodos de gobierno, o partidos políticos, o ideas que existan, ¿no? Entonces, en ese sentido, y en ese andamiaje, entonces, la Corte, con el fallo de la matanza de Riachuelo, los ciñe y los compromete a todos, al menos en la letra fría de la sentencia, ¿no?, a colaborar y dar lo mejor de sí para poder, entre todos, lograr esa colaboración ambiental, porque no se puede salvar uno solo, ¿no? No se puede salvar uno solo porque no se afecta a uno solo. Si se afectara a uno solo, bueno, podría depender de uno, pero cuando ya se afecta a otro, no solamente al tercero ser humano o diversidad de especies, sino a un colindante, a un vecino de un municipio, de una provincia. Muchas veces cuando hablamos de recursos naturales, entendemos que no se puede discriminar un límite geográfico para un recurso natural. ¿Cuántos ríos atraviesan distintas provincias? Y el río es agua, y el agua lleva dentro de sí lo bueno y lo malo. Puede llegar también contaminación. Entonces esa contaminación que se origina en una determinada provincia puede impactar no en esa, sino en otra provincia, ¿no? Entonces, en ese sentido es en donde el Estado Nacional pone, con la Ley General del Ambiente,
un puntapié inicial para poder ordenar las legislaciones provinciales y que las provincias no puedan hacer lo que quieran, ¿no? Derivado de ello existen distintas normativas, por ejemplo, la ley de bosques nativos. La ley de bosques nativos del año 2006, Ley General del Ambiente del año 2002 y reforma de la Constitución del año 94. Ustedes vean, año 94 al año 2002, 8 años desde que se sancionó el artículo 41, ¿no? Mucho tiempo. 8 años es mucho tiempo para poder dictaminar una norma nacional que pueda regular los preceptos y los principios de derecho ambiental. Y luego, desde el año 94 al 2006, más de 12 años, para poder sancionar una ley de bosques nativos que tampoco sirvió en su primer momento porque la ley de bosques nativos requería un decreto reglamentario. Toda ley requiere de un decreto reglamentario que es el que explica los alcances efectivos de la norma, ¿no? Muchas provincias han aprovechado en ese lapso que demoró, digamos, en el dictado del decreto reglamentario, generalmente de la sanción de la ley, la normativa, la Constitución Nacional dice que de la sanción de la ley al decreto reglamentario no pueden pasar más de 180 días, creo que pasaron más de 2 años, o 3, no recuerdo bien, hasta que se dictó el decreto reglamentario, y a partir de ahí se establecieron las pautas principales por las cuales se consideraba un bosque nativo. Bosque nativo es una vegetación nativa, la vegetación del lugar, ¿no? No es ni más ni menos que eso el bosque nativo, ¿no? Y que no se puede afectar y que no se puede incursionar con vegetación foránea porque puede afectar a la vegetación nativa y al ecosistema nativo, ¿no? Y si eso nosotros no lo tenemos, pasó lo que pasó durante mucho tiempo en las provincias del norte, hicieron pingües negocios con la tala indiscriminada y con la deforestación. Pero si a nosotros incluso quisiéramos hacer la vista gorda y no nos interesara el negocio, que es una barbaridad, que es corrupción, pero si no nos interesara el negocio y planteáramos el tema desde otro punto de vista, también se puede ver, porque las consecuencias de lograr inequidistante o con desequilibrio ambiental son a corto, mediano y largo plazo funestas. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de deforestación, no estamos hablando de que se tala un árbol y luego crece otro en su lugar. No, la deforestación implica la tala indiscriminada de una determinada población arbórea, la extinción de esa población arbórea y las consecuencias que trae la extinción de esa población arbórea. ¿Cuáles son las consecuencias a cortísimo plazo? Bueno, por un lado, la desertificación de ese terreno arrasado, con tal indiscriminado, con incendios muchas veces, se vuelve improductivo. Ese terreno improductivo genera un daño no solamente al productor, sino también a la economía en general y al devenir de la economía de la sociedad. Y por otro lado, no solamente eso, sino que también genera daños materiales. Ustedes me dirán, si no hay nada, ¿qué daño va a generar? Bueno, la desertificación del suelo hace que el régimen de lluvias que nosotros tenemos va a continuar. Y con la desertificación, ¿qué sucede? Bueno, la barrera natural a los fenómenos de lluvia es la vegetación, porque absorbe el agua a través de la tierra. Es el cuentito de la fotosíntesis y de la absorción del agua que lo venimos estudiando de ciencias naturales, ¿no? Bueno, la fotosíntesis y la absorción de agua es esencial para un determinado ecosistema. Si uno construye una población al lado de una zona desertificada, ese régimen de lluvias no va a parar, la tierra no va a absorber y entonces se generan los daños ambientales y arquitectónicos y materiales que vemos en distintas partes del país y del mundo, con aludes de tierra, ¿no? Con inundaciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, muchas veces en los cauces de los ríos se alteran o por ese fenómeno de la desertificación, el agua tiene que escurrir por algún lado y escurre a través del río y el río supera un determinado nivel y comienza a ganar territorio, muchas veces afecta, digamos, a poblaciones determinadas, es una consecuencia básicamente de el obrar sin equilibrio ambiental, la falta de planificación, ¿no? Entonces,
desde ese punto de vista es en donde nosotros tenemos que tener una visión cosmopolita, global, ¿no? Una visión, si se quiere, geocéntrica, ¿no? Una visión amplia del tema, ver la película entera, no la de la necesidad mínima y de este momento de la vida cotidiana, sino que ver con una mirada mucho más vista hacia el futuro. Y permítanme decirles, con esto vamos cerrando, el derecho ambiental es una de las pocas disciplinas que mira hacia el futuro, no legisla hacia el pasado, porque el pasado es el daño ambiental. El daño ambiental no se puede evitar, porque ya es daño, ¿no? Legisla hacia el futuro, porque legisla para evitar el daño ambiental con el principio precautorio, y legisla hacia el futuro para proteger a la diversidad de las especies de generaciones futuras, no solamente del ser humano, sino de generaciones futuras de la diversidad de las especies, pero para mirando hacia adelante. Es uno de los pocos, si se quiere, elementos del derecho que miran hacia el futuro. Muchas veces se mira la conducta hacia atrás, ¿no? El derecho penal mira la conducta pasada, no mira la conducta futura. El derecho civil comercial también mira la conducta pasada. Ustedes vean, todo lo que es el ámbito del derecho civil es todo básicamente dirigido hacia eso, salvo la acción de amparo quizás, pero ya hay un daño producido o un posible daño a producirse inminente. Bueno, el derecho ambiental es el único que mira hacia el futuro. Entonces, tenemos que prestar atención y no desestimar al derecho ambiental. De hecho, bueno, propiamente la carrera de Derecho ha tenido en la reforma del plan de estudios la incorporación de la asignatura de Derecho Ambiental como una materia obligatoria. Enhorabuena, ¿no? Porque evidentemente, si hablamos de derechos de los usuarios y consumidores, si hablamos de el derecho procesal penal y la práctica procesal civil como elementos fundamentales para la formación de un abogado, también debemos hablar de la formación necesaria en criterios, en conductas ambientales y en humanismo. Y en ello está también la filosofía y la bioética, ¿no? Que también es una materia obligatoria, ¿no? De pasó de ser un seminario a contenido obligatorio de filosofía. Pero bueno, esa es la idea entonces de un pantallazo muy, 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 muy genérico de lo que es el derecho ambiental. Nos faltó ahondar un poco en los principios de derecho ambiental. Quizás la doctora Caparrós en la próxima clase pueda participarles. Queda la ventana abierta de una semana. Yo recibo mails a mi dirección de correo electrónico acerca de sugerencias para poder desarrollar temas por parte de la doctora Caparrós. La dejamos abierto hasta el viernes, así le damos tiempo para que pueda preparar los temas. Así que estoy abierto a las consultas vía mail o sugerencias para poder desarrollar la próxima clase. Les dejo esto entonces como cronograma. Hoy tachen la clase del 8, ya terminó. La del 15 es la próxima con la doctora Caparrós. La del 22 es la última clase del cuatrimestre con el doctor Salvador. Y el 29 de junio, en principio 18:30 horas, y en principio en la facultad, es la entrega del trabajo final. Tráiganlo en formato papel y después asegúrense con un mail a mi dirección de correo electrónico de enviármelo, así ya les queda el registro electrónico de haberlo entregado. Bueno, hasta Profe, acá estamos. hago una consulta. Sí. Sí, bien. El tema del trabajo número 2, ¿qué onda? ¿Que hay que enviarlo, no hay que enviarlo? El trabajo número 2. ¿A quién hizo referencia al trabajo número 2? El que hicimos en la clase. No, hicimos el trabajo número 1 en Bien, clase. no. Sí, ya te seguí. No, el trabajo 2 lo íbamos a hacer, pero no nos dio el tiempo, así que quedará para otro cuatrimestre. Eso no, despreocúpense. Como asignatura obligatoria, si quiere, fue la presentación del trabajo práctico número 1 para aquellos que estuvieron en la cursada y algunos que me lo hicieron, me lo entregaron virtualmente, pero ya con eso terminamos la etapa de los trabajos prácticos. Lo único que les queda ahora como obligatorio, si se quiere, es la presentación del trabajo final. Ok, genial. Bueno, Una pregunta, José Luis.
Una pregunta, ¿sirve? Yo había, justo estuve dentro de los que no pudieron ir a esa clase y lo presenté vía plataforma, que fue una pequeña reflexión, creo que era de una hoja. ¿Sirve estructurar eso en un trabajo final, digamos? Porque en realidad fue una reflexión corta acerca yo le había elegido puntualmente la cuestión de la restricción de derechos en la época de la pandemia. Digamos, tomar como base eso para desarrollar un poquitito más como para trabajo final, ¿es posible? Sí, se puede, es pertinente. Hubo filósofos toda la vida que hablaron sobre ello. Yo te podría citar los contractualistas como puntapié, ¿no? Y la República, la Revolución en la República Francesa, Voltaire, Montesquieu. Hay material, creo, en el campo espiritual como para soportar un poquito más de desarrollo, si querés. Sí, sí, es pertinente el tema. Lo podés desarrollar analíticamente o como una monografía, eso lo verás vos, pero sí, es pertinente. Y material tenés, creo que hay material de esos filósofos. Sí, perfecto. Incluso yo le quería agregar una mirada acerca de algunas situaciones puntuales que se produjeron. Yo soy de Gesell y con el tema del cierre de la ciudad tenemos en Gesell 3 casos que han prosperado en la justicia contencioso administrativa y que están en vías de llegar a alguna definición que es bastante interesante porque hay una posición de la justicia de recabar hasta el último dato y sobre todo lo que yo veo es que hay una situación de vulnerabilidad de quien tomaron las medidas porque las tomaron, no había un fundamento, no hubo ni siquiera ordenanzas locales para cerrar la ciudad y veo que la justicia está yendo por ahí, digo, para generar una reflexión, más allá de la raíz, digamos, de la cuestión, generar una reflexión sobre lo que nos pasó acá cerquita. Sí, 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 es pertinente. Sí, sí, sí. Sí, sí, es un tema interesante y pertinente. Bueno, nos veremos el miércoles que viene o en la que nos Sí, veamos. seguramente el miércoles que viene ya calculo que la doctora Caparrós estará dando la clase. Si no nos vemos, bueno, ya nos encontraremos en la facultad. Estén igual atentos a las clases, a ver si hay algún cambio. Igual todo tipo de cambio que haga en relación al trabajo final, exclusivamente, se los hago saber a través de la plataforma y con comunicación a los chicos del centro de estudiantes para que hagan las comunicaciones de rigor. En principio quedaríamos así, para el 29 en la facultad, 6:30, como es el horario de clase. Pero bueno, estén atentos igual a cualquier tipo de cambio. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta, por favor? Sí. Yo estoy cursando el seminario 2. La otra vez le había dicho al doctor Salvador para pasar la nota del seminario 1 y me había dicho que hable con usted. Y quería saber del seminario 2 si también es exactamente igual que los chicos que están cursando filosofía, porque yo fui a un par de clases, pero después se me complicó la de los lunes por el tema que estaba cursando privado, entonces se me había complicado. Y en el campus recién ahora me pude Bien. matricular. Bueno, a la primera pregunta, tenés que anotarte por sistema, por el Guaraní. Procurá, si querés, el día de entrega del trabajo final en la facultad, consultarme personalmente acerca de si ya Sí. figurás en el sistema, porque seguramente yo ya tengo acceso a las actas del Chiu Guaraní, y si ya estás, te quedas tranquilo de que se te va a pasar la nota. El sistema Perfecto. es Sí, en el concreto. SIGUR me había anotado apenas arrancó el cuatrimestre. Bien, igual verifiquemos por las dudas de que estés en el sistema que nosotros tenemos. El sistema es fácil, digamos, se te pasa la nota, yo creo que primera semana de julio ya pueden estar pasadas las notas, y bueno, el seminario 2 que estás cursando ahora, por un lado, el tema de la presentación del trabajo es igual modalidad que en el seminario 1. La recomendación generalmente es profundizar algún punto del trabajo del seminario 1. Si quieres hacer otro tema, también lo puedes hacer. Se evalúa y se guarda la nota hasta que
vos ya estés anotado, yo calculo que estamos hablando de diciembre, diciembre sería, según el segundo cuatrimestre, estarías anotando tal seminario 2 y bueno, se te pasaría la nota en diciembre, digamos. Ah, buenísimo, perfecto. Igual, Muchas haceme gracias. acordar del seminario 1 de que estés en el listado. Lo verificamos ahí con el teléfono, yo lo miro. Bueno, sí, 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 perfecto. En, una última consulta. En el campus me aparece todo lo que era en el momento de la pandemia y eso. ¿Es exactamente lo mismo o es que no se me actualizó o algo? Sí, en realidad los archivos subidos, creo que yo lo único que eliminé, ¿vos te haces referencia a la asignatura bioética o a filosofía? Bioética. Bien, no, en bioética creo que vas a tener, porque creo que no está actualizado bioética, vas a tener lo de la No, me pandemia. aparecen hasta claro, hasta las clases de esa época. Sí, por eso. En realidad lo que generalmente hacíamos era desactivar las clases que se habían dado cuatrimestres anteriores para que no queden, digamos, como información residual, pero digamos, independientemente de ello, a vos te puede servir porque nosotros dimos clases exclusivamente de bioética en pandemia. Ahora nosotros como unificamos bioética y filosofía, quizás no tocamos tantos temas de bioética, así que vos podés utilizar, por un lado, ese material para poder orientarte en el trabajo y también podés sumarle, matriculándote a la cátedra de filosofía, que creo que te dijeron comisión 1, automatriculate y ahí tenés también acceso a material que también está, como es ahora, forma parte de filosofía y bioética, también hay material ahí. Así que si querés usar las dos, no hay ningún inconveniente. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, listo entonces. Nos vemos entonces el 29, chicos, y bueno, que tengan buen fin de semana. Gracias igualmente.